Doctor Jan me indica, ¿continuamos? Faltan todavía algunas personas, doctora. Un momento Correcto. más. Gracias. Claro que sí. Tere, que estás con ella. Pues mira, te muestro tus 4 cartas. Listo, doctora. Bien. Bueno, ahora hablando propiamente del manejo quirúrgico, el principal objetivo debe ser la resección máxima, siempre y cuando tengamos en primordial puesto la seguridad de nuestro paciente. Para esto tenemos que decidir, como lo puse en esta báscula, el riesgo y el beneficio para ver si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos va a determinar si es candidato o no? Principalmente los síntomas, la clínica, si el tumor ejerce un importante efecto de masa, la historia natural del tumor. En estos casos, si ya se tiene con un diagnóstico histopatológico previo, saber qué tipo de tumor es, si es un grado 1, 2 o 3, para ver si es considerable volverlo a someter a un riesgo. Y también el estado tanto clínico como psicológico y emocional de nuestros pacientes. Hay pacientes de edad avanzada que por diferentes comorbilidades no son candidatos a cirugía, o pacientes que tienen demasiado miedo a ser operados y se niegan a un procedimiento quirúrgico. Siempre es importante escuchar y comunicarse con nuestros pacientes para lograr de forma objetiva la máxima resección segura y de manera honesta. Vamos a hablar acerca justamente de los objetivos de la resección, y para esto vamos a hablar de la escala de Simpson. La escala de Simpson nos habla de 5 grados y va con relación al grado de resección que tuvimos en nuestra cirugía. Por ejemplo, el grado 1 habla de una resección completa y en donde se logró extirpar tanto el implante dural como el implante óseo o el espacio, la región ósea adyacente al meningioma. Esto se puede lograr con una resección en bloque o con el fresado de la misma. El grado 2 habla de una extirpación completa de la lesión y con una coagulación del implante dural. Grado 3, una resección completa, pero no se logra ni la resección ni la coagulación del implante dural, el cual origina el meningioma. El grado 4 es una resección parcial, obviamente en este caso se deja el implante dural también. Y el grado 5 es únicamente una toma de biopsia. ¿Por qué es importante esto? Porque como el doctor Nanda lo observó en su estudio de 426 pacientes, observó
estudió a sus pacientes en 15 años y pudo observar que de acuerdo al grado de Simpson que logró tener con sus pacientes fue independientemente del grado de la OMS, en este caso hablamos de grado OMS 1, se presentó la recurrencia. Por ejemplo, a 15 años, perdón, una resección Simpson 1 se observó en 9% de los casos. Y a diferencia de un Simpson 5, en donde la recurrencia a 15 años, pues prácticamente fue el 100%. Por eso es importante nosotros anotar también cuando terminemos nuestra cirugía en el dictado quirúrgico, qué tipo de resección fue, porque esto sirve de herramienta para el seguimiento y la vigilancia de nuestros pacientes. Y pues hay que hacerlo más honesto. Si no se pudo, pues poner el grado Simpson 4 o 5, y si sí se pudo, pues también poner el grado 1, pero siempre siendo muy claros en la práctica. Las localizaciones, vamos a hablar en este caso también del artículo del doctor Nanda, acerca de las localizaciones más frecuentes que él observó en la serie de sus pacientes. El principal sitio donde se observa el crecimiento en esta serie, que también se correlaciona con la serie del centro médico, es la localización, no, perdón, aquí fue la parasagital, perdón, en el artículo del doctor Nanda, y en nuestro caso de centro médico fueron los meningiomas de la convexidad. Posteriormente, meningiomas del tubérculo celar, meningiomas del ala esfenoidal, meningiomas en el surco olfatorio, meningiomas de la falx, que son distintos a los parasagitales, meningiomas tentoriales, meningiomas de la fosa media, meningiomas intraventriculares, meningiomas del canal orbitario o también conocidos como orbitarios, meningiomas espinales, que también fue baja en nuestra serie, y la presencia de meningiomas múltiples en distintas localizaciones que no sean adyacentes. Las 4Ds que se maneja en el libro del doctor Almefti son los pilares en los que en mi práctica trato de enseñar a mis residentes y que pues tiene buenos resultados. Las 4Ds es devascularización del tumor, de acuerdo a la localización, y si tenemos un estudio como una angiografía o una angioresonancia prequirúrgica, nos puede orientar a saber qué vaso es el que tenemos que ir a perseguir al principio para posteriormente evitar pues una cirugía sangrienta, vaya. Después, desconectar el implante dural, que es quitar la adhesión, si es posible, obviamente, de donde el meningioma crece. Posteriormente, realizar el debulking del tumor y finalmente disecar el tumor ya separándolo, de las áreas adyacentes que podemos encontrar. ¿Qué sucede si hacemos un debulking sin hacer una devascularización antes? El tumor va a sangrar y vamos a poner en riesgo a nuestro paciente. Entonces, este es el orden que se debe seguir de las 4Ds para la resección de meningiomas. El primer grupo, me voy a ir un poco rápido porque son bastantes, como ya los vimos en la tabla anterior, es el meningioma de la convexidad. En este caso, podemos observar que el meningioma, como lo podemos ver en la resonancia del centro, es un meningioma con un edema importante. La clínica que se manifiesta en estos casos es principalmente cefalea, crisis convulsiva y presencia de un déficit motor sensitivo en los pacientes. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico? Habitualmente realizamos una craniotomía bien localizada, bien centrada al centro del tumor y se busca una resección en bloque cuando es posible. En el lado izquierdo tenemos un caso de centro médico, es un meningioma propiamente de la convexidad. Podemos observar en la primera imagen cómo está la adhesión a la dura madre. Posteriormente, cómo se está resecando en bloque con técnica microquirúrgica y al final el espécimen ya fuera del cuerpo y siendo medido. Entonces, ese es el primer grupo de meningiomas de convexidad. Meningioma parasagital. Este meningioma, como lo observamos en la imagen del centro, es una resonancia contrastada, tiene un involucro directamente con el seno sagital, diferente a los meningiomas de la falx. Este meningioma parasagital ha sido sujeto de distintas clasificaciones. Ogeman hizo la primera, y esta, que es la clasificación de Sindow, es la clasificación que actualmente utilizamos para clasificar la invasión del meningioma al seno
al seno sagital superior. Clínicamente podemos observar de acuerdo en qué tercio esté del seno sagital. La clínica puede ser cefalea, déficit visual, si se encuentra en el tercio posterior, crisis convulsivas, déficit motor. Y para este tipo de cirugías siempre es importante tener un control del seno sagital superior. Habitualmente se utiliza una craniotomía en herradura y dependiendo del grado de involucro del seno sagital es también lo que tenemos nosotros que tener preparado para atacarlo. Por ejemplo, si tenemos un grado 4 en donde el tumor está parcialmente, ya invadió la pared lateral, ya invadió el receso lateral del seno sagital, pero no lo ocluye totalmente, podemos esperar que ese seno siga estando viable y por lo tanto al intentar retirar todo el meningioma, tener un sangrado importante. Para esto es bueno siempre contar con una venografía o con una angiografía en fase venosa para saber qué tan viable está ese seno sagital. El meningioma de la Falx crece propiamente en la Falx y se divide de acuerdo a su localización, como lo observamos en la imagen del corte patológico del lado derecho. A, B, C es de acuerdo al tercio en donde crece este meningioma. A diferencia del meningioma parasagital, este meningioma no tiene involucro con el seno sagital propiamente y por lo tanto pues se pone en menos riesgo lesionar el seno sagital, pero siempre es importante abordarlo con mucho respeto al sistema venoso. ¿Cómo se puede abordar? Pues básicamente son abordajes interhemisféricos, por lo que hay que tener mucho cuidado con la arquitectura venosa. La clínica principalmente cefalea y crisis convulsivas. El meningioma del tentorio es un meningioma que de igual forma ha tenido múltiples clasificaciones de acuerdo al sitio en donde crece. Este meningioma se puede considerar como la imagen de la izquierda, de acuerdo a Yazar Hill, como un meningioma infratentorial en el punto A, supratentorial en el punto B o supra-infratentorial en el punto C. Clínicamente se puede presentar con crisis convulsivas, síndrome cerebeloso e hidrocefalia por la proximidad al tercer ventrículo. ¿Qué abordajes quirúrgicos vamos a utilizar? Pues también va a involucrar la localización, como lo podemos ver en el lado izquierdo del meningioma. Si el meningioma se encuentra, por ejemplo, en el punto 1, en el borde libre del tentorio, probablemente sea necesario hacer un abordaje infratentorial combinado, o si se encuentra a nivel de la tórcula, se puede utilizar un abordaje supracerebeloso infratentorial. Esto va a depender mucho de cada caso. El meningioma del surco olfatorio es un meningioma que clínicamente lo encontramos con algo muy característico que es el síndrome de Foster-Kennedy. También podemos observar cambios psicológicos o cambios más bien de la personalidad de nuestros pacientes. Se caracteriza por un síndrome frontal medial. ¿Y cómo sabemos la existencia de estos meningiomas? Los familiares los refieren con pacientes que se vuelven indiferentes al medio, que inician con conductas desapropiadas. Este caso que está en el centro es un meningioma del surco olfatorio que operé hace unos años y el paciente inició con una actitud de descuido. La familia le llamó la atención, no había observado ningún otro tipo de cambios y resultó que presentó este meningioma. El abordaje quirúrgico habitualmente se puede utilizar un abordaje subfrontal transvasal, ya sea con destechamiento no se sugiere más bien el destechamiento de las órbitas para tener una rápida localización de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, ya que este meningioma se nutre principalmente por estas ramas. El meningioma esfenoidal es un meningioma que también tiene principalmente cambios a nivel de los nervios craneales de nuestros pacientes. Se puede presentar alteración del tercero, cuarto, sexto, ya que comprime este paquete nervioso. En ocasiones, cuando ya el tumor es muy grande, presentan crisis convulsivas y estos meningiomas se pueden clasificar de acuerdo a la localización también que se tiene. Se pueden clasificar a nivel de la clinoides, a nivel de la región tercio medio del ala esfenoidal o a nivel más externo, propiamente a nivel terional.
El abordaje habitual de estos tumores suele ser el abordaje pterional, pero también puede utilizarse un abordaje órbito-cigomático o un abordaje fronto-orbitario, dependiendo de la extensión que tenga el meningioma. El meningioma clinoideo, que se puede considerar como un subtipo, vaya, del esfenoidal, que sería la porción más medial, crece propiamente en la clinoides y en este caso, dependiendo, de acuerdo al MEFTI, en la imagen del lado derecho, él menciona 3 puntos principales de origen de este meningioma. En el punto 1 podemos observar que tiene un origen subclinoideo, en donde él menciona que el involucro aracnoideo del tumor hacia la arteria carótida interna es importante, con una adhesión fuerte del tumor a esta arteria, y que habitualmente las resecciones suelen ser subtotales. En el punto 2 podemos ver una inserción supralateral, en donde la involucro o el plano aracnoideo es mejor, no hay tanta adhesión del tumor hacia la arteria carótida interna y por lo tanto la resección suele ser más óptima. Y al final, el origen en el foramen óptico pues también tiene un involucro importante con el nervio óptico y muchas veces no se puede lograr una resección completa. Clínicamente, ¿qué podemos observar en nuestros pacientes? Amaurosis por el involucro del nervio óptico, a veces crisis convulsivas por el tamaño, y de igual forma aparece en nuestros nervios oculomotores. Y en la tabla de la derecha podemos ver también la clasificación de acuerdo al tamaño que tienen, alcanzan estos tumores, tanto grupo 1, el cual se involucra circunscrito a la región clinoidea propiamente, el grupo 2, en donde ya empieza a tener una invasión hacia la cisura de Silvio, y el grupo 3, en donde ampliamente ya viola la cisterna silviana y hay un involucro también con el parénquima adyacente importante. ¿Qué abordajes quirúrgicos utilizamos aquí? Principalmente el órbito cigomático es muy buena herramienta. También se puede utilizar a veces el abordaje pterional, y esto va a depender pues obviamente de lo que involucre el tumor. Otro meningioma de localización en la fosa anterior es el meningioma del tubérculo celular. Clínicamente vemos alteraciones hormonales, alteraciones visuales y alteración de nervios oculomotores. En este caso, el tumor tiene un origen propiamente en el tubérculo celular, que es la región que observamos en la imagen de la izquierda. El tumor puede ya sea empujar el quiasma hacia una porción superior, o a veces crecer en la porción inferior al quiasma. De esto va a depender mucho qué tipo de abordaje podamos usar. Es por eso que puse esta imagen a la derecha. Este meningioma suele ser a veces controversial el abordaje. Se puede optar por un abordaje transcraneal o por un abordaje transesfenoidal también. Y mucho va a tener el involucro que tenga, como digo, el tumor con el quiasma óptico. Si el quiasma está pre o post fijado, y qué dimensiones del tumor se encuentra supraquiasmática o infraquiasmática. En la imagen de la derecha tenemos un caso en donde se está resecando un meningioma propiamente del tubérculo celular. Podemos observar en el cuadro inferior izquierdo la carótida interna y el quiasma óptico, el nervio óptico del lado izquierdo. El meningioma del seno cavernoso, que es el meningioma que no encontré registrado en la serie de casos de centro médico, se manifiesta por presentar paresia de nervios craneales. Como lo observamos en la imagen de la derecha, podemos ver todos los nervios craneales que están propiamente involucrados, la rama número 1 del nervio trigémino, rama número 2, pero principalmente observamos el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens. Estos nervios, como lo sabemos, se encargan de la movilización del ojo. Por lo tanto, ¿con qué se manifiestan nuestros pacientes? Con paresia del ojo. Shekhar clasifica, y es una clasificación algo viejita, estos meningiomas de acuerdo al involucro que tienen en el seno cavernoso propiamente y con invasión a la arteria carótida interna. ¿Qué abordaje se utiliza? Habitualmente igual también el órbito cigomático es de gran utilidad. Los meningiomas intraventriculares son meningiomas relativamente raros. En nuestra serie me parece que encontramos alrededor de 4 o 5 casos. Se manifiestan por hidrocefalia, ya que obstruyen el flujo, la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Hay alteración del campo visual por
irrupción y desplazamiento de las fibras del tracto óptico. Ahí me parece si el tumor llega a ser de un tamaño importante. Y los abordajes quirúrgicos que podemos observar en el lado derecho en el diagrama pueden ser un transcortical, un suboccipital, un subtemporal, un interhemisférico. Son los abordajes que principalmente se recomiendan. La resonancia que se observa a nivel medial de la pantalla reciben tanto anteriores como posteriores. Ahí se logra ver muy bonito. El meningioma pineal es otra entidad que también se puede localizar. Habitualmente estos tumores tienen una importante relación con las estructuras venosas profundas. En esta zona, el abordaje quirúrgico que se suele recomendar es un supracerebeloso infratentorial o un occipito transtentorial también puede ser, o inclusive también un transcalloso posterior. Se puede también optar por un abordaje transcalloso anterior. En el lado izquierdo vemos el lecho quirúrgico de un abordaje supracerebeloso infratentorial, en donde podemos ver el tumor que está involucrando de manera importante la región de las venas profundas, las venas de Rosenthal están a los lados. Y ya del lado derecho vemos cómo la cisterna cuadrigémina se observa libre. Al fondo de esa imagen se observaría el tercer ventrículo, las venas de Rosenthal como pilares a los lados y el área quirúrgica el lecho quirúrgico ya libre de tumor. El meningioma petroclival es otro de los meningiomas muy interesantes y con mucha controversia a nivel internacional. ¿Por qué la controversia? Porque hay autores en donde pueden sugerir a los abordajes clásicos de fosa media, como son los transpetrosos, anterior, posterior, translaberíntico, transcoclear, presigmoideos o el retrosigmoideo. En este caso, estos tumores se clasifican de acuerdo al sitio en donde tiene el implante de la dura, ya sea en el espacio superior petroclival, medio o inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la localización del implante, se puede optar por el abordaje quirúrgico. En un artículo del doctor Guinto y del doctor Estrada mencionan que la región superior petroclival y la región media superior de la región petroclival, los abordajes que se pueden utilizar son los abordajes transpetrosos, como rutinariamente se hacía. Pero también se ha observado que en la región petroclival baja y en la posterior media, el abordaje retrosigmoideo es un abordaje menos mórbido, más rápido, más seguro y con buenos resultados también para la resección de estos tumores. El meningioma del foramen magno, este tipo de meningiomas lo podemos dividir de acuerdo al patrón de crecimiento que tiene. En este caso, la imagen en medio vemos un patrón anterior y anterior lateral con un desplazamiento importante del tallo cerebral. Y podemos también ver qué tipo de abordaje quirúrgico se puede utilizar. De acuerdo al MEFTI, en la imagen de la izquierda se puede clasificar el abordaje en un far lateral, un extremo lateral, y con las variaciones ya sea suboccipital, retrocondilar o transcondilar como abordaje quirúrgico. Estos tumores clínicamente se manifiestan por cefalea, cervicalgia y ya cuando el efecto además es importante con alteración en el sistema sensitivo y motor, principalmente las extremidades superiores, según refieren los pacientes. El meningioma espinal es el 30% el diagnóstico histopatológico de todos los tumores espinales y tiene una preferencia por la región torácica en un 80% de los casos. Estas lesiones en imagen se observan como una lesión intradural y extramedular, perdón. Este es un caso que operé con el doctor Omar Calderón, del cual utilicé unas imágenes que voy a presentar en este video. Es una paciente femenino de 36 años de edad, la cual inicia con síntomas de alteración en la marcha, alteración en el equilibrio, tiene dismetría, tiene también una parálisis facial Faust-Bregman 2 y también debutó con hipoacusia. A la paciente se le diagnosticó como un meningioma petroclival
y se le realizó un abordaje retrosigmoideo. Voy a ir mencionando, este es el tumor, en una resonancia magnética es un T2, el que observamos ahí, es un corte coronal con gadolínio T1 y es la tomografía simple de cráneo prequirúrgica. La paciente se colocó en una posición de park bench y se realizó una incisión retrosigmoidea. Estas son las visiones, la imagen del microscopio en donde podemos observar el tumor. Aquí ya se retiró, podemos observar va muy rápido, perdón, el quinto nervio que se observa al fondo, el octavo, la tomografía postquirúrgica, en donde ya no tenemos el meningioma. Y en este caso la paciente sufrió una secuela que fue una fístula de líquido cefalorraquídeo, que posteriormente se fue sometida a una reintervención y se pudo cerrar dicha fístula sin mayor complicación posterior. El seguimiento de estos casos se tiene, de acuerdo a la NCCN, se tiene que ver el tipo de histología que presentó el tumor. Habitualmente, si el tumor que resecamos fue un grado 1, se puede tener un seguimiento primero a los 3, a los 6 o a los 12 meses. Si es un grado 2, se sugiere que un grado 2 o un grado 3, se sugiere que el seguimiento sea más estrecho, ya sea cada mes o hasta cada 3 meses, y posteriormente en cada revisión se tiene que realizar una resonancia magnética. Si se observa una recurrencia importante en este tipo de tumores, se tiene que hablar con el paciente para sugerir si es apto para una nueva resección. Si no es apto, se ofrece radioterapia. Y en este caso, la quimioterapia realmente no ha tenido gran auge ni gran relevancia en estos tumores. Todavía no se ha encontrado un agente importante. En este caso, a la derecha podemos ver el porcentaje de recurrencia en 5 y a 10 años, que obviamente, pues, entre mayor el grado histopatológico, menos la sobrevida. Y la radioterapia es una herramienta importante que actualmente utilizamos en nuestro Centro Médico Nacional de Occidente. Tenemos la modalidad de radioterapia modulada y se puede dar ya sea en dosis de radiocirugía o como radioterapia fraccionada. Los esquemas que se están manejando a nivel de radiooncología es que en meningiomas grado 1 la dosis puede ser fraccionada ya de 25 a 30 sesiones y podemos dar de 45 a 54 grays. Esto se divide en días y nos da un total de 5 semanas aproximadamente. El margen de radiación que se debe de planear también es de 0.5 a 1 centímetro del PTB, que es del objetivo. La dosis única cuando son tumores en la convexidad que no tienen áreas nerviosas o vasculares importantes, se puede optar por una dosis única y la dosis que se recomienda es de 12 a 16 grays. El concepto de dosis única o radiocirugía propiamente se habla de una sola dosis, aunque actualmente ya ha hecho más laxo este término y la radiocirugía se puede llevar hasta de 1 a 5 dosis. En casos de meningiomas grado 2 y 3, las dosis de Grays aumenta, se lleva al paciente a 54 o hasta 60 Grays, se divide de 30 a 33 fracciones y el margen al que se radia también, que es el GTB, se le da de 2 a 3 centímetros en la circunferencia del tumor. La quimioterapia pues no es una herramienta útil actualmente, no se ha visto tan buenos resultados y realmente no está recomendada como una terapia adyuvante única. Tal vez en adyuvancia con la radioterapia, pero sola no. Y bueno, este es el resumen para llevar a casa, es la conducta que debemos de tener como neurocirujanos. Si tenemos un meningioma que se diagnosticó por resonancia magnética, recordemos que hay muchos meningiomas que son incidentales. Esos meningiomas, dependiendo del tamaño y de la clínica que tengan, es si se vigilan, si se les ofrece radiocirugía o radioterapia o si se operan. En el caso de que no presenten ni síntomas clínicos ni efectos de masa y no sea mayor a 3 centímetros, se puede optar por la observación. En meningiomas que tienen un importante efecto de masa y tienen datos clínicos, presentan clínicos, entonces se le tiene que ofrecer tratamiento.
Si nuestro paciente tiene un buen estado de salud, se le ofrece de primera mano cirugía y posteriormente se le da seguimiento de acuerdo a la histología y al grado de resección. Recordemos la escala de Simpson. Si nuestro paciente, por el contrario, tiene una mala condición clínica, es de edad avanzada o tiene comorbilidades importantes, se habla con el paciente y puede decidirse por tratamiento con radioterapia, ya sea radiocirugía o radioterapia fraccionada, y se vigila. De acuerdo al grado histopatológico y al tipo de resección, es que podemos optar, si es un grado 1 y fue una resección completa, un Simpson 1, se observa al paciente y se vigila. Si es un grado 1, pero presentó una resección subtotal, un grado 3, un grado 4 o 5, se tiene que optar por decidir si se realiza una radioterapia posterior. Si es un grado 2 y se logró una resección completa, entonces se vigila y se manda además a radioterapia para radiación del lecho quirúrgico por el alto índice de recurrencia que tienen estos tumores a pesar de ser una resección total. Si es una resección grado 2 y tuvimos una resección subtotal, también va a radioterapia, perdón. Si es un grado 3, ya sea resección parcial o completa, también va a radioterapia, perdón. Y bueno, estos son mis hogares. Del lado izquierdo, mi casa de origen, que es el Centro Médico Siglo XXI, y del lado derecho, el Centro Médico Nacional de Occidente, que es actualmente mi hogar. Y el listón de en medio es para recordar que mayo es el mes del tumor cerebral. En este mes, a nivel americano, se conmemora a los pacientes que han sufrido un tumor cerebral, gliomas, meningiomas, schwannomas, de todo. Entonces, ese es su símbolo, es un listón gris con morado, y este es el mes para recordarlo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Excelente plática y muchísimas gracias, doctora. Saludos. Muchas gracias, Alan. Igualmente, saludos. ¿Alguien más? Muchas gracias por la explicación. Realmente, pues yo ni siquiera tenía noción del tema, pero pues me llevo con muchas cosas para estudiar e investigar. Qué bueno. Muy bien. Entonces, Para leer un poco más a fondo, doctora, del origen genético, porque yo estaba con que eran de origen de las células meningoteliales, pero sí para profundizar un poquito más en eso, de su origen genético de células madre, ¿dónde podría consultarlo? Muy bien. La revisión que yo hice fue de un libro que se llama The Pioneer, que no es tan actual, es del 2010, pero a diferencia del Almefti, que es como el libro más mencionado acerca de meningiomas, tiene 3 capítulos que hablan justamente de la génesis molecular y genética de los tumores. Hay revistas como Neuro-Oncology que tienen también artículos más actuales, obviamente, en donde hablan propiamente de estudios experimentales en ratas, en donde se está probando cada marcador y cada gen que puede correlacionarse con los meningiomas. De hecho, no se tiene actualmente una certeza de decir al 100% esto es lo que produce los meningiomas. No, se está estudiando. Al principio se observaba que venían de las células del aracnoides propiamente, pero conforme se ha visto que hay meningiomas en otros sitios, eso no sustenta esa teoría. Y es ahí en donde se empezó a observar estos factores de crecimiento y estas alteraciones genéticas que han presentado. En sí, un origen actualmente específico todavía no se tiene, se está estudiando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su plática, doctora. Fue una excelente ponencia. Y los esperamos a todos el próximo jueves a la misma hora para la tercera parte de tumores del sistema nervioso central. Estaremos publicando en el grupo de estudio Neurociencias
la información para unirse a la sesión. Entonces, que todos tengan muy buena noche y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jan. Y gracias, Buenas doctor noches, José. hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jan. Nada, hasta luego. Muchas gracias, doctora.